El millonario fue a tomar café y comenzó a sudar frío al ver el anillo de la empleada. ¿Intrigado por descubrir qué hay detrás de este momento inesperado? Quédate con nosotros, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias impactantes como esta. Las calles de Villa Claridad estaban bañadas por el sol matutino cuando Alejandro Gutiérrez, un empresario exitoso y respetado, aparcó su auto de lujo frente a una cafetería pequeña y pintoresca. Aunque sus costumbres lo llevaban a lugares elegantes y exclusivos, ese día algo distinto lo impulsó a entrar en un sitio sencillo llamado Café Alma. El ambiente dentro era acogedor, con el aroma del café recién preparado y el murmullo tranquilo de los clientes disfrutando de sus bebidas. Alejandro se acercó al mostrador, donde una joven barista, con una cálida sonrisa y una actitud tranquila, lo saludó. Su nombre, escrito en una etiqueta sencilla, decía Clara. «Buenos días, señor. ¿Qué le gustaría hoy?», preguntó ella con cortesía. Alejandro echó un vistazo rápido al menú, pero su atención se desvió hacia su mano. Allí, en su dedo anular, brillaba un anillo de plata con una esmeralda que reconoció al instante. Su pecho se apretó al recordar. Ese anillo no era cualquier joya, era el mismo que había regalado hace más de 2 décadas a su primer amor, Sofía. «¿De dónde sacaste ese anillo?», preguntó Alejandro, su voz revelando una mezcla de asombro y urgencia. Clara lo miró, desconcertada. «¿Este? Mi madre me lo dio. Dice que es muy especial para ella, una reliquia de su juventud». Alejandro intentó mantener la compostura mientras recogía su café, pero su mente estaba en caos. Se sentó cerca de la ventana, su mirada fija en Clara mientras los recuerdos lo invadían. La conexión entre el anillo y su pasado era imposible de ignorar. ¿Qué hacía esa joya en manos de alguien tan inesperado? ¿Era una coincidencia, o el destino le estaba mostrando algo que había dejado enterrado? Alejandro sabía que, pasara lo que pasara, tenía que averiguar la verdad detrás de ese anillo. Alejandro se quedó en su rincón junto a la ventana, observando el movimiento de la cafetería mientras su mente estaba atrapada en un remolino de recuerdos. La imagen de Sofía, con su sonrisa radiante y el anillo en su mano, era un recuerdo que nunca había podido borrar del todo. Hace más de 20 años, le había dado esa joya como símbolo de un amor que creía eterno. Pero la vida, impredecible y exigente, los había separado. El anillo era inconfundible. Alejandro recordaba los detalles con precisión, el diseño intrincado de plata, la esmeralda perfectamente engarzada, y la emoción que sintió cuando lo entregó. ¿Cómo había llegado a Clara, una joven que no parecía tener ninguna conexión con su pasado? Sus pensamientos se interrumpieron cuando Clara pasó cerca de su mesa con una bandeja de bebidas. Sus gestos eran tan naturales, su sonrisa tan auténtica, que por un momento Alejandro dudó de lo que veía. Pero la certeza lo golpeó con fuerza, ese anillo no estaba allí por casualidad. Había algo que conectaba a Clara con Sofía, y él estaba decidido a averiguarlo. Con un último sorbo de café, Alejandro se levantó, dejó una generosa propina en el mostrador y salió del café, su mente llena de preguntas y posibilidades. Esa noche, Alejandro se encontró buscando respuestas en su pasado. En un rincón olvidado de su casa, sacó una vieja caja llena de recuerdos. Entre fotografías amarillentas, cartas que nunca había tenido el valor de leer de nuevo, y pequeños objetos que alguna vez significaron todo, encontró lo que buscaba, una foto de él y Sofía juntos, tomada en un parque un día soleado. En el dedo de Sofía brillaba el mismo anillo que ahora llevaba Clara. El peso de los años y los secretos perdidos le resultó abrumador. Alejandro se sentó, sosteniendo la foto entre las manos, tratando de comprender. Si Clara tenía ese anillo, ¿significaba que Sofía estaba cerca? ¿Qué había pasado en todos esos años en los que habían perdido contacto? La última vez que Alejandro y Sofía hablaron fue el día antes de que él aceptara una oferta de trabajo en otra ciudad. Sus caminos habían divergido, y aunque habían prometido mantenerse en contacto, la distancia y las nuevas responsabilidades los habían llevado a perderse el uno del otro. Ahora, parecía que el destino lo empujaba a enfrentarse a un pasado que creía cerrado. A la mañana siguiente, con determinación renovada, Alejandro hizo una llamada. Contactó a su amigo de confianza, un investigador privado llamado Luis. «Necesito que encuentres a alguien», le dijo con seriedad. «Tengo un nombre y un par de pistas. Pero necesito respuestas».
Luis aceptó el encargo sin dudar. Mientras Alejandro colgaba el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiarlo todo, pero no había vuelta atrás. Tenía que saber la verdad. Los días pasaron lentamente mientras Alejandro esperaba noticias de Luis. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, pero no era el llamado que esperaba. Mientras tanto, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Clara y ese anillo que conectaba sus mundos. Decidió volver al Café Alma para observar, para entender más sobre la joven y, tal vez, encontrar más pistas sobre la relación entre ella y Sofía. Llegó temprano, antes de la hora punta. Clara estaba ocupada organizando bandejas de pasteles detrás del mostrador. Cuando lo vio, le dedicó una sonrisa amable. «Buenos días de nuevo, señor». «¿Lo de siempre?» «Sí, gracias», respondió Alejandro, pero su mente estaba enfocada en algo más. Decidió intentar una conversación casual. «Clara, ¿trabajas aquí desde hace mucho?» «Casi 2 años», respondió mientras preparaba su café. «Es un lugar encantador, y además, me permite ahorrar para mis estudios». «Eso suena admirable», dijo Alejandro. «¿Qué estás estudiando?» «Literatura», respondió ella con orgullo. «Es el sueño de mi vida, y mi mamá siempre me ha apoyado. Ella dice que si lucho por lo que quiero, puedo lograrlo». Alejandro asintió, intrigado por la mención de su madre. «Parece que tienes una madre increíble». «¿Ella también es de esta ciudad?» Clara sonrió, su mirada iluminándose al hablar de su madre. «Sí, toda la vida ha estado aquí. Es una persona muy fuerte, siempre ha hecho todo lo posible por mí». Alejandro agradeció la información, aunque trató de no parecer demasiado interesado. Clara le entregó su café, y él regresó a su mesa. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero necesitaba algo concreto. Mientras la observaba atender a otros clientes, una cosa quedó clara: no podía dejar esto sin resolver. Al día siguiente, Luis finalmente llamó. La voz del investigador sonaba seria, pero también cautelosa. «Alejandro, encontré algo interesante», dijo. «¿Puedes venir a mi oficina esta tarde?» Sin perder tiempo, Alejandro condujo al centro de la ciudad y llegó al modesto despacho de Luis. Sobre el escritorio del investigador había un expediente grueso y varias fotografías. Alejandro se sentó, su ansiedad palpable. Luis abrió el archivo y comenzó a explicar. Clara es hija de Sofía Gálvez. Sofía nunca se mudó de Villa Claridad. Trabaja como profesora en una escuela primaria local y ha dedicado su vida a criar a su hija sola. No hay registro de que haya estado en pareja después de ti, ni de que se haya casado». El mundo de Alejandro pareció detenerse. Por un lado, estaba aliviado de saber que Sofía seguía en la misma ciudad, pero por otro, el hecho de que había criado a Clara sola lo llenaba de culpa. «¿Sabes si Sofía alguna vez intentó contactarme?», preguntó. Luis negó con la cabeza. «No hay indicios de eso. Parece que decidió seguir adelante por su cuenta». Alejandro miró las fotos de Sofía, ahora mayor, pero aún con la misma calidez en sus ojos que recordaba. También había imágenes de Clara, su risa capturada mientras caminaba por el parque. «¿Es posible que Clara sea mi hija?», preguntó, su voz baja. Luis asintió con cautela. «Las fechas coinciden. Es muy probable». El impacto de esas palabras dejó a Alejandro en silencio. Si Clara era su hija, tenía que saberlo con certeza. Más importante aún, tenía que entender por qué Sofía había mantenido este secreto todos estos años. Esa noche, Alejandro se sentó en la sala de su amplio apartamento, rodeado de un silencio que parecía más abrumador que nunca. Las palabras de Luis resonaban en su mente: «Es muy probable». Si Clara era su hija, eso significaba que había perdido más de 20 años de su vida sin saberlo. Había perdido sus primeros pasos, sus risas infantiles, y cada pequeño momento que había formado a la joven que ahora servía café con una sonrisa que iluminaba el lugar. Alejandro sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hablar con Sofía, enfrentarla y obtener respuestas. Pero también sabía que no podía ser impulsivo. La conversación sería delicada, y cualquier error podría poner en peligro cualquier posibilidad de construir una relación con Clara. Al día siguiente,
Alejandro llamó a Luis para pedirle el contacto de Sofía. Aunque su amigo dudó por un momento, finalmente accedió. Aquí tiene su dirección y el lugar donde trabaja. Pero, Alejandro, ten cuidado. No sabes cómo va a reaccionar. Con los detalles en mano, Alejandro decidió que enfrentaría a Sofía al final del día, cuando terminara su turno como maestra. Mientras tanto, repasó mentalmente lo que quería decirle, aunque cada vez que ensayaba, las palabras le parecían insuficientes. Cuando llegó al colegio donde Sofía trabajaba, Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. Estacionó su auto a una distancia prudente y esperó en silencio. A las 4 de la tarde, los estudiantes comenzaron a salir, sus risas llenando el aire. Unos minutos después, Sofía apareció, cargando una bolsa con libros y saludando a algunos niños que la despedían con entusiasmo. Alejandro la observó desde la distancia. A pesar de los años, su figura seguía siendo inconfundible. Finalmente, respiró hondo y se acercó. Sofía, dijo, su voz suave pero cargada de emoción. Ella se giró bruscamente, su expresión pasando de la sorpresa al reconocimiento. ¿Alejandro?, preguntó, claramente desconcertada. Por un momento, sus ojos se llenaron de emociones encontradas, incredulidad, nerviosismo y algo más que Alejandro no pudo descifrar. Sé que no esperabas verme, comenzó él, tratando de mantener la calma. Pero necesitaba encontrarte. Tenemos que hablar. Sofía miró a su alrededor, incómoda por la posibilidad de ser vista por otros. Este no es el lugar ni el momento, respondió, su voz firme pero no hostil. Si quieres hablar, ven mañana a las 6. Hay una cafetería en la esquina de la calle principal. Podemos encontrarnos allí. Alejandro asintió, agradecido de que no lo rechazara por completo. Gracias, Sofía, dijo antes de retroceder. Mientras ella se alejaba, supo que ese encuentro al día siguiente podría cambiar sus vidas para siempre. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano a la cafetería donde Sofía había prometido encontrarse con él. El lugar estaba tranquilo, con el murmullo suave de los clientes y el aroma del café recién molido llenando el aire. Alejandro eligió una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas, y esperó. A las 6 en punto, Sofía entró. Llevaba un abrigo sencillo y una bufanda que contrastaba con la calidez de su rostro. Al verlo, respiró profundamente y se acercó con pasos firmes. Sin decir una palabra, tomó asiento frente a él. Gracias por venir, comenzó Alejandro, su voz baja pero cargada de sinceridad. Sofía lo miró, sus ojos entrecerrados con cautela. No podía ignorarte después de tantos años. Pero espero que tengas una buena razón para buscarme ahora. Alejandro asintió, sus manos entrelazadas sobre la mesa. La tengo. Todo comenzó hace unos días, cuando vi a una joven trabajando en el café. Llevaba un anillo que reconocí de inmediato. Era el anillo que te di, Sofía. ¿Cómo llegó a sus manos? Por un momento, Sofía pareció sorprendida. Luego, su expresión se suavizó con algo parecido a la resignación. Ese anillo es de Clara, dijo finalmente. Se lo di cuando cumplió 18 años. Era algo especial para mí, pero ella significa más. Clara, repitió Alejandro, probando el nombre en sus labios. ¿Es mi hija? La pregunta flotó en el aire como una explosión contenida. Sofía lo miró fijamente, su silencio prolongado era una respuesta en sí misma. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Es tu hija. El corazón de Alejandro se aceleró. Había sospechado la verdad, pero escucharla en voz alta era otra cosa. ¿Por qué no me lo dijiste, Sofía? ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar ahí para ella? Sofía exhaló profundamente, apartando la mirada. Porque no sabía cómo hacerlo. Cuando te fuiste para aceptar esa oferta, yo no quería detenerte. Sabía que tenías grandes sueños y no quería ser un obstáculo. ¿Un obstáculo?, repitió Alejandro, incrédulo. Habría dejado todo si hubieras dicho algo. ¿Habrías dejado todo?, replicó Sofía, su tono cortante. ¿En serio, Alejandro? Tal vez ahora pienses eso, pero en ese momento eras joven, ambicioso. No quería arriesgarme a que te sintieras atrapado, peor aún,
que la responsabilidad te abrumara. Alejandro negó con la cabeza, intentando procesar sus palabras. Teníamos derecho a intentarlo. Clara tenía derecho a saber. Lo sé, admitió Sofía, su voz temblorosa. Pero en ese momento hice lo que creí que era mejor para ella. Me equivoqué, pero no puedo cambiar el pasado. El silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de emociones. Finalmente, Alejandro habló, su voz suave pero firme. Quiero conocerla. Quiero ser parte de su vida, si me lo permite. Sofía lo miró con una mezcla de duda y esperanza. Eso no depende de mí, Alejandro. Clara es adulta ahora. Tendrás que hablar con ella. Pero, por favor, sé cuidadoso. Es una chica fuerte, pero esto será un gran cambio para ella. Alejandro asintió. Lo haré, Sofía. Haré lo que sea necesario. Después de la conversación con Sofía, Alejandro pasó la noche reflexionando. Por primera vez en años, sentía que la claridad se mezclaba con una ansiedad incontrolable. Al día siguiente, decidió tomar el primer paso para acercarse a Clara. Sin embargo, sabía que no podía simplemente aparecer en su vida sin preparación. Llamó a Sofía esa misma mañana. ¿Le contarás primero, o prefieres que lo haga yo?, preguntó, su tono respetuoso. Sofía hizo una pausa. Lo haré yo, respondió. Es mi responsabilidad. Pero necesito tiempo, Alejandro. Esto no es algo que pueda soltar de golpe. Alejandro aceptó, aunque cada día de espera parecía eterno. Finalmente, una semana después, recibió un mensaje de Sofía, le conté a Clara. Quiere hablar contigo. Te espera mañana en el café a las 4. Al leer el mensaje, el corazón de Alejandro se aceleró. Por fin, tendría la oportunidad de conocer a su hija, pero la incertidumbre de cómo sería el encuentro lo mantenía en vilo. Cuando llegó al café Alma, Alejandro vio a Clara sentada cerca de una ventana, con una taza entre las manos. Parecía tranquila, pero sus ojos delataban cierta inquietud. Alejandro respiró profundamente antes de acercarse. Clara, dijo suavemente cuando llegó a su mesa. Ella levantó la mirada, sus ojos evaluándolo. Alejandro, respondió. No lo llamó papá, pero tampoco se mostró distante. Era un comienzo. Se sentó frente a ella, tratando de leer su expresión. Clara rompió el silencio primero. Mamá me contó todo. Dijo que no sabías de mí, ¿eso es cierto? Es cierto, respondió Alejandro con sinceridad. Si hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar ahí. Clara asintió, mirando su taza. Es difícil procesar esto. Por un lado, quiero entender quién eres. Por otro, no puedo evitar preguntarme por qué no buscaste más a mi mamá. Alejandro sintió el peso de sus palabras. Fue un error de mi parte. No supe cómo mantenerme cerca cuando nuestras vidas tomaron caminos distintos. Pero quiero enmendar eso, si me dejas. Clara lo miró, estudiando su rostro. Había algo en su tono, en sus gestos, que le pareció genuino. No estoy segura de cómo sentirme aún, admitió. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Ese pequeño acuerdo fue todo lo que Alejandro necesitaba. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en su vida, sentía que había esperanza de construir algo real con Clara. Después de su primer encuentro, Alejandro y Clara comenzaron a reunirse de manera más regular. Sus conversaciones eran cautelosas al principio, con preguntas simples y respuestas medidas. Clara quería conocer a Alejandro, pero no estaba lista para dejarlo entrar por completo en su vida. Alejandro, por su parte, hacía todo lo posible por no presionarla. Un día, durante una de sus reuniones en el café, Clara lo sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Qué sentiste cuando supiste que yo existía? Alejandro dejó su taza sobre la mesa, mirando a Clara con sinceridad. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. Me sentí feliz, al mismo tiempo, lleno de culpa. Me di cuenta de todo lo que me había perdido. Clara asintió, procesando sus palabras. Debe ser difícil para ti también, dijo en voz baja. Lo es, admitió Alejandro.
Pero más que eso, siento que ahora tengo una segunda oportunidad. Y no quiero desperdiciarla. Sus palabras parecieron resonar con Clara, quien comenzó a abrirse más. Le contó sobre su amor por la literatura, sus sueños de ser escritora y las largas noches de estudio que dedicaba a sus ensayos. Alejandro escuchaba atentamente, cada detalle llenándolo de un orgullo que nunca antes había experimentado. «Eres increíble, Clara», dijo con una sonrisa. «No sé cómo lo haces». Clara se encogió de hombros, pero la calidez en su rostro mostraba que las palabras de Alejandro habían dejado huella. Mientras la relación entre Alejandro y Clara florecía, Sofía luchaba con emociones encontradas. Aunque estaba feliz de que Clara y Alejandro estuvieran formando un vínculo, no podía evitar sentir cierta inquietud. Había sido ella quien había estado al lado de Clara durante cada momento difícil, y ahora Alejandro estaba tomando un lugar importante en la vida de su hija. Una noche, Clara llegó a casa después de una reunión con Alejandro. Notó el silencio de Sofía, quien estaba sentada en la sala con una taza de té entre las manos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Clara, sentándose a su lado. «Estoy bien», respondió Sofía, aunque su voz traicionaba una ligera tensión. Después de un momento, miró a Clara. «¿Cómo te estás sintiendo con todo esto?». «Es extraño», admitió Clara. «Pero también, bien. Alejandro parece genuino, y estoy empezando a conocerlo de verdad». Sofía asintió lentamente. «Me alegra escuchar eso. Solo quiero que recuerdes que no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Clara sonrió, tomando la mano de su madre. «Lo sé, mamá. Siempre serás mi roca». Las palabras de Clara calmaron las inquietudes de Sofía. Aunque aún le costaba aceptar el cambio, sabía que su hija estaba feliz. Y eso, al final del día, era lo único que importaba. Mientras Alejandro y Clara continuaban fortaleciendo su relación, el propio Alejandro comenzó a reflexionar sobre su conexión con Sofía. Los recuerdos de su tiempo juntos seguían apareciendo en su mente, mezclados con una sensación de culpa y nostalgia. Decidió que, para avanzar, debía intentar sanar las heridas del pasado con ella. Una tarde, después de dejar a Clara en su casa tras un encuentro en el café, Alejandro reunió el valor para enviar un mensaje a Sofía. «¿Podemos hablar? Me gustaría que aclaráramos las cosas, por nuestro bien y el de Clara». Sofía respondió con cautela: «De acuerdo, pero no prometo nada. Ven mañana por la tarde». Al día siguiente, Alejandro llegó a la casa de Sofía con una mezcla de nervios y determinación. Cuando ella abrió la puerta, lo saludó con un gesto distante, pero lo invitó a pasar. La sala era acogedora, con fotos de Clara en las paredes y un aroma a café que llenaba el espacio. «Gracias por recibirme», dijo Alejandro mientras se sentaba. Sofía lo miró fijamente. «¿Qué quieres, Alejandro?». «Quiero entender», respondió él, su tono calmado pero serio. «Quiero entender por qué decidiste no contarme sobre Clara. No estoy aquí para juzgarte, solo quiero saber». Sofía suspiró, su mirada suavizándose un poco. «Fue una decisión difícil, Alejandro. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Tenías grandes sueños, y yo no quería ser un obstáculo. Clara era mi prioridad, y no sabía si estarías dispuesto a asumir esa responsabilidad. Pero merecías saberlo», insistió Alejandro. «No quiero reprocharte, pero siento que me quitaste algo muy importante». Sofía asintió lentamente. «Lo sé. He cargado con esa culpa durante años. Pero también sabía que tenía que ser fuerte por Clara. No había espacio para el arrepentimiento». Aunque la conversación fue difícil, ambos comenzaron a abrirse sobre los sacrificios y las decisiones que habían moldeado sus vidas. Era un primer paso hacia la reconciliación, uno que ambos sabían que era necesario para el bienestar de Clara. Después de su conversación, Alejandro y Sofía decidieron enfocarse en construir una relación cordial por el bien de Clara. Aunque las heridas del pasado no se borrarían fácilmente, ambos reconocieron que lo más importante era el presente. Unos días después, Alejandro propuso una idea durante una reunión con Clara. «¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Tú, tu mamá y yo. Nada complicado, tal vez una cena tranquila». Clara levantó una ceja, sorprendida por la propuesta. «¿Tú y mamá?»,
¿Juntos en una misma habitación? Alejandro rió suavemente. Sé que no será fácil, pero creo que sería bueno para los tres. Si todos estamos dispuestos a intentarlo, tal vez podamos encontrar algo de paz. Clara pensó por un momento antes de asentir. Hablaré con mamá. No prometo nada, pero creo que es una buena idea. Cuando Clara mencionó la propuesta a Sofía esa noche, ella pareció dudar. ¿Estás segura de que quieres esto?, preguntó. Sí, respondió Clara con firmeza. Quiero que los dos sean parte de mi vida, y esto es un paso necesario. Sofía suspiró, finalmente cediendo. Está bien. Pero si Alejandro se atreve a mencionar algo sobre el pasado que me moleste, me iré. Clara rió suavemente. Trato hecho. La cena se planeó para el fin de semana siguiente, en un pequeño restaurante familiar. Aunque los nervios eran palpables, todos sabían que era un momento crucial para avanzar como una familia, aunque no fuera en el sentido tradicional. El sábado por la noche, Alejandro llegó temprano al restaurante para asegurarse de que todo estuviera listo. Había reservado una mesa en un rincón tranquilo, lejos del bullicio, con la esperanza de que el ambiente relajado facilitara la conversación. Mientras esperaba, repasó mentalmente lo que quería decir y cómo evitar tensiones innecesarias. Sofía y Clara llegaron juntas poco después. Clara llevaba un vestido sencillo pero elegante, y Sofía parecía notablemente nerviosa, aunque trataba de disimularlo. Alejandro se levantó para saludarlas, mostrando una sonrisa cálida. Gracias por venir. Esperemos que valga la pena, murmuró Sofía mientras tomaba asiento, aunque su tono no era hostil. El camarero se acercó para tomar los pedidos, y durante los primeros minutos, la conversación fue superficial, centrada en temas generales. Alejandro, consciente de la tensión, decidió dar el primer paso. Quiero agradecerles por estar aquí. Sé que esto no es fácil, pero significa mucho para mí. Sofía sintió ligeramente, mientras Clara sonreía, intentando romper el hielo. Bueno, al menos la comida promete estar buena, bromeó, arrancando una risa suave de los dos adultos. Con el paso del tiempo, la conversación comenzó a fluir con mayor naturalidad. Hablaron de Clara, de sus logros en la universidad y de su pasión por la literatura. Alejandro compartió anécdotas sobre su trabajo como arquitecto, mientras Sofía intervenía con comentarios agudos pero llenos de humor. Aunque había momentos incómodos, la cena terminó siendo un éxito inesperado. Al despedirse, Sofía miró a Alejandro, y por primera vez, le ofreció una sonrisa genuina. Fue una buena idea, Alejandro. Tal vez podamos intentarlo de nuevo algún día. Alejandro asintió, sintiendo que, por fin, estaban avanzando hacia una relación más armoniosa. Después de la cena, las reuniones familiares comenzaron a ser más frecuentes. No eran perfectas, pero cada pequeño paso ayudaba a construir una nueva dinámica entre ellos. Clara se sentía más cómoda con la idea de tener a Alejandro en su vida, y Sofía, aunque aún reservada, comenzó a bajar sus barreras. Un día, Alejandro sorprendió a ambas con una invitación. Estoy trabajando en un proyecto especial, algo que creo que les gustaría ver. ¿Qué les parece visitar el sitio de construcción este fin de semana? Clara, intrigada, aceptó de inmediato. Sofía, por otro lado, parecía más cautelosa. ¿Qué tipo de proyecto es?, preguntó. Es un centro comunitario, explicó Alejandro. Algo que he querido hacer desde hace años, y finalmente está tomando forma. Será un lugar para apoyar a familias, especialmente a madres solteras. Las palabras de Alejandro parecieron tocar un nervio en Sofía, quien finalmente accedió con un leve asentimiento. Está bien. Vamos. El sábado por la mañana, los tres llegaron al lugar. Aunque todavía estaba en construcción, el diseño del edificio era impresionante. Alejandro los guió a través de los planos y les mostró cómo el centro ofrecería recursos para quienes más los necesitaban. Este proyecto significa mucho para mí, confesó. Es una forma de retribuir, de ayudar a quienes enfrentan desafíos similares a los que tú enfrentaste, Sofía. Sofía lo miró, sorprendida por su sinceridad. Es un gesto noble, admitió. Nunca pensé que harías algo así. Clara, por su parte, estaba fascinada. Es increíble, papá, dijo, llamándolo así por primera vez.
La palabra resonó con fuerza en Alejandro, quien tuvo que contener las lágrimas. Ese día marcó un antes y un después para los tres. Aunque el camino seguía siendo complicado, comenzaron a sentirse como una familia, unida por los lazos del pasado y las promesas del futuro. El impacto del centro comunitario resonó profundamente en los tres. Para Alejandro, representaba no solo una forma de contribuir, sino también un puente hacia una conexión más significativa con Sofía y Clara. Para Sofía, era un recordatorio de su propia lucha como madre soltera, y ver a Alejandro comprometido con algo tan importante comenzó a cambiar su perspectiva sobre él. Una tarde, mientras Clara estudiaba en su habitación, Alejandro y Sofía se quedaron a solas en la sala de su casa. El ambiente era tranquilo, pero lleno de una tensión subyacente que ambos sabían que necesitaban abordar. «Quería agradecerte por venir al centro», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. «Tu apoyo significa mucho para mí». Sofía lo miró, su expresión más suave de lo habitual. «Fue impresionante. No esperaba que estuvieras tan involucrado en algo tan personal». «Admito que me sorprendió». Alejandro asintió, su mirada fija en ella. «No siempre fui así, lo sé. Pero conocer a Clara cambió todo. Me hizo darme cuenta de cuánto me había perdido y de cuánto quiero ser mejor, no solo para ella, sino también para las personas a mi alrededor». Sofía bajó la mirada, sus pensamientos claramente enredados. «Es difícil dejar atrás el resentimiento, Alejandro. Fueron muchos años sola, intentando ser suficiente para Clara. Pero veo que estás intentando, y eso significa algo». Aunque sus palabras eran cautelosas, Alejandro sintió que eran un paso importante. No había expectativas ni promesas, solo la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el tiempo, los encuentros familiares se volvieron más frecuentes. Alejandro propuso organizar una comida en su casa para celebrar el avance en el proyecto del centro comunitario, una excusa para pasar más tiempo juntos y fortalecer los lazos. «¿Qué opinas?», le preguntó a Clara un día mientras tomaban café. «Podemos invitar a tu mamá y hacerlo algo especial». Clara sonrió, emocionada por la idea. «Me parece perfecto. Pero asegúrate de no cocinar tú. Mamá siempre dice que no sabes freír ni un huevo». Alejandro rió, aceptando la broma. «Haré un esfuerzo. Tal vez hasta sorprenda a ambas». El día de la comida llegó, y Alejandro se aseguró de que todo estuviera perfecto. Contrató a un chef para preparar los platos y decoró la mesa con flores frescas y velas elegantes. Sofía llegó junto con Clara, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y cautela. La velada comenzó con risas y conversaciones ligeras. Alejandro se esforzó por incluir a Sofía en cada tema, haciéndola sentir cómoda. Mientras hablaban, Clara sacó un álbum de fotos que Sofía había llevado consigo. «Quiero que veas esto», dijo, abriendo las páginas llenas de recuerdos de su infancia. Alejandro observó cada foto con atención, sus ojos brillando al ver momentos que nunca había vivido. Una imagen de Clara en su primer día de escuela, otra de un cumpleaños rodeada de globos, y finalmente, una de Sofía y Clara juntas en un parque, sonriendo bajo el sol. «Siempre estuviste ahí para ella», dijo Alejandro, mirando a Sofía con gratitud. «Hiciste un trabajo increíble». Sofía sintió, sus ojos encontrando los de Alejandro por un momento más largo de lo habitual. «Gracias», respondió, su voz llena de una emoción que no podía ocultar. Esa noche, cuando Clara se fue a su habitación, Alejandro y Sofía se quedaron sentados en silencio, compartiendo una tranquilidad que antes parecía inalcanzable. Aunque no dijeron nada, ambos sabían que algo importante estaba cambiando entre ellos. Después de aquella velada en casa de Alejandro, Sofía no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Durante años, había cargado con el peso de las decisiones que tomó por Clara, y aunque estaba orgullosa de haber criado a su hija sola, no podía negar que la presencia de Alejandro comenzaba a llenar algunos vacíos que nunca admitió tener. Una tarde, mientras Clara estaba en clases, Alejandro se presentó inesperadamente en la escuela donde trabajaba Sofía. Ella lo vio desde su escritorio y, aunque sorprendida, lo invitó a entrar. «No esperaba verte aquí», dijo Sofía, levantándose de su asiento. «No quería esperar a nuestra próxima reunión», respondió Alejandro. «Sentí que había cosas que aún necesitamos aclarar». Sofía lo miró fijamente, con curiosidad. «¿Qué tipo de cosas?».
Alejandro tomó un respiro antes de hablar. Quiero que sepas que no estoy aquí solo por Clara. Ella es la razón principal, sí, pero también estoy aquí porque quiero arreglar las cosas contigo. Durante mucho tiempo, me he culpado por cómo terminaron las cosas entre nosotros, y quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que podamos tener una relación más sana. Sofía pareció sorprendida, pero su expresión suavizó ligeramente. Eso no será fácil, Alejandro. Hay muchas heridas que sanar. Lo sé, dijo él. Pero estoy dispuesto a intentarlo, paso a paso. Sofía no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos sugería que estaba considerando la posibilidad. Aunque las cicatrices del pasado eran profundas, no eran insuperables. Mientras Alejandro y Sofía exploraban la posibilidad de reconciliarse, Clara continuaba disfrutando del tiempo que pasaba con su padre. Las visitas al centro comunitario se convirtieron en algo habitual, y Alejandro incluso comenzó a incluirla en algunos aspectos del diseño final. ¿Qué opinas de este espacio?, le preguntó un día mientras le mostraba un plano. Quiero que sea un lugar donde las familias puedan relajarse y sentirse seguras. Clara estudió el diseño antes de sonreír. Me encanta. Se siente acogedor, pero también práctico. Estoy segura de que muchas personas lo apreciarán. Esa era la idea, dijo Alejandro, sonriendo. Tal vez deberías considerar una carrera en diseño. Tienes buen ojo para los detalles. Clara rió. Gracias, pero creo que me quedaré con la literatura. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad, y Alejandro sentía que, poco a poco, estaba recuperando el tiempo perdido. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba sería ganarse completamente la confianza de Sofía. Un día, mientras trabajaba en el centro, Alejandro recibió un mensaje inesperado de ella. ¿Te gustaría cenar conmigo esta semana? Solo nosotros dos. Creo que es hora de hablar seriamente. La invitación lo tomó por sorpresa, pero no dudó en aceptar. Aunque no sabía exactamente qué esperar, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Sabía que este encuentro sería crucial para definir el futuro no solo entre ellos, sino también para Clara. El día de la cena, Alejandro llegó al restaurante que Sofía había elegido, un lugar pequeño y discreto que evocaba un ambiente cálido y acogedor. Cuando ella llegó, su expresión era tranquila pero seria, como alguien que llevaba días ensayando lo que iba a decir. Gracias por aceptar venir, dijo Sofía mientras tomaba asiento. Gracias por invitarme, respondió Alejandro, su tono lleno de anticipación. El camarero tomó sus pedidos, y durante los primeros minutos, ambos evitaron los temas profundos, centrándose en conversaciones triviales sobre el clima y el trabajo. Pero finalmente, Sofía dejó su copa en la mesa y lo miró directamente. Quiero ser honesta, Alejandro, comenzó. He pensado mucho en todo esto, en Clara, en nosotros, en el pasado. Y aunque veo que has cambiado y estás haciendo un esfuerzo, hay algo que necesito saber. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, atento. Lo que sea. Pregunta. ¿Por qué nunca volviste a buscarme?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. Cuando te fuiste, sé que la distancia y el tiempo nos separaron, pero siempre pensé que en algún momento intentarías reconectar. Alejandro suspiró, sus manos entrelazadas sobre la mesa. La verdad es que tenía miedo. Cuando me fui, estaba tan enfocado en mi carrera, en no fallar, que dejé que todo lo demás se desmoronara. Y cuando finalmente tuve tiempo para pensar en ti, pensé que ya era demasiado tarde, que habías seguido adelante. Lo hice, admitió Sofía. Pero no fue fácil. Durante años, pensé en escribirte, en llamarte. Pero siempre me detuvo el temor de que no quisieras saber nada de mí. Ambos se miraron en silencio, procesando la confesión del otro. Aunque las palabras eran dolorosas, también eran liberadoras. Era como si, por primera vez, ambos estuvieran realmente entendiendo lo que había ocurrido. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Hablaron de Clara, de sus logros y sueños, pero también de los errores y lecciones que ambos habían aprendido a lo largo de los años. Cuando finalmente salieron del restaurante, había una sensación de alivio palpable entre ellos. Esto no significa que todo esté resuelto, dijo Sofía mientras caminaban hacia sus autos. Pero creo que podemos empezar de nuevo. No por nosotros, sino por Clara.
Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. Eso es todo lo que pido. Paso a paso. Con el tiempo, las reuniones familiares se volvieron más frecuentes y naturales. Alejandro y Sofía aprendieron a trabajar juntos para apoyar a Clara en sus decisiones, y aunque no eran una pareja en el sentido tradicional, formaron un equipo sólido. Incluso el centro comunitario se convirtió en un símbolo de su capacidad para construir algo significativo, no solo para ellos, sino para los demás. En una de las inauguraciones del centro, Clara subió al escenario para agradecer públicamente a su padre y a su madre por su apoyo. No somos una familia perfecta, dijo con una sonrisa, pero somos una familia, y eso es lo que importa. Y así, lo que comenzó con un anillo perdido terminó con una familia encontrando su camino de vuelta. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias conmovedoras como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.